¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otra sesión de Taller de Ética. En la sesión pasada nos quedamos en los derechos humanos laborales. Les hablé un poquito acerca de los modelos de explotación o los modelos económicos que se tenían ahora sí que hace siglos y que también se tuvieron en lo que viene siendo nuestro país, México. Hablamos acerca de la esclavitud, del feudalismo, del sistema de la hacienda de hace tiempo y pues posteriormente a la revolución, pues en teoría estas cuestiones, estas normas se comenzaron a regularizar, se crearon muchos documentos, tenemos nuestra gloriosa Ley Federal de Trabajo. Yo les dejé como tarea analizar si realmente se están cumpliendo los derechos humanos laborales. Porque de eso trata la sesión del día de hoy. Vamos a hablar acerca de la observancia de los derechos humanos laborales. ¿Qué quiere decir esto? A quienes les corresponde la vigilancia de que esto se esté cumpliendo o no. Y en teoría, pues, ¿qué es lo que se debería hacer? Les pedí que hiciéramos esto porque pues lamentablemente no es secreto, no se cumple en todos lados. Las empresas han buscado huecos legales para no cumplir, desde cosas tan simples como es registrarlos ante el seguro o registrarlos ante el seguro con el salario que se debe. Por ejemplo, ahorita quizás en las noticias si buscan va a haber mucha tendencia de lo que es el outsourcing. El outsourcing es la subcontratación. Y por ejemplo, vamos a decir, yo, Herdes, y no quiero tener tanta responsabilidad legal. Contrato a una agencia, a esta agencia le voy a pagar y la agencia va a contratar a las personas. Entonces, si se cumplen sus derechos laborales, no me corresponde, porque yo estoy contratando a la agencia y la agencia subcontrata a las personas y ya cae en la responsabilidad de la agencia de outsourcing. Y yo como empresa grande me lavo las manos y no me puedes ni siquiera demandar. Demanda a esta empresa. Esa es una de tantas, ¿no? México también está en cuestión laboral, predomina la informalidad. Cada quien se pone a vender cositas, ahorita que está en tendencia las famosísimas nenis, pero independientemente de eso, se crean muchas empresas que no pagan impuestos momentáneamente porque eventualmente te alcanza Hacienda. Y como no están registrados, pues ellos no dan el salario mínimo o no van a dar las prestaciones que se debería dar como empleado, ¿no? Y te despide, posiblemente algunos se hagan tontos con la liquidación o aunque estés en una empresa formal, muchas veces no te quieren dar lo justo en lo que viene siendo la liquidación. Y a mí como docente he estado en varias escuelas que no te dan seguro porque te dicen te pago por honorarios, no eres mi empleado, eres un consultor y le estás dando consultoría a los estudiantes. Entonces, sí te vamos a descontar el ISR, pero pues no te vamos a dar seguro, porque solo te pagamos por tu tiempo. Entonces, como les dije, hay muchas formas de que esta gloriosa Ley Federal del Trabajo no se cumpla como debería ser. Y, por ejemplo, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes están trabajando. Es por eso que les grabo los videos. Y solo dije unas cuantas situaciones de las cientos que se viven en el país en cuestión laboral. Ok, ¿qué es la observancia? Pues el mismo nombre lo dice, es estar observando, estar vigilando que se cumplan todos estos. Hay muchas instancias a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional tenemos la Organización Internacional del Trabajo, que es una división de la ONU. También el Fondo Monetario Internacional puede intervenir, el Banco Mundial pone parámetros.
la OCDE, tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como las que son estatales, etcétera, etcétera. Tenemos conciliación y arbitraje, la Secretaría del Trabajo, o sea, muchas instancias. Sin embargo, como ya les dije, las empresas astutamente han sabido aprovechar los huecos legales y evadir demasiadas responsabilidades. La observancia debe ser administrada por instituciones diseñadas para tal fin. Ya mencioné bastantes. La ONU cuenta con una institución cuya finalidad exclusiva es la de vigilar los derechos laborales, que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Esta vela por el cumplimiento dentro de los países preferentes a la organización. Por cada nación, por su parte, tiene organismos internos para encargarse de esto. Sí se tiene una organización internacional o varias organizaciones internacionales, pero pues la verdad es que no sé si han visto muchas veces el chiste de, mira qué hace la ONU. Abre la imagen y ve qué hace la ONU. Lo abres, no hay nada, porque muchas veces la ONU y sus dependencias y sus subdivisiones no hacen muchas cosas. Entonces, no hay mucha intervención. Ok. En México, pues ahora sí que se puede decir que hay un deterioro de los derechos humanos laborales. Ya les dije que pasan muchas situaciones. Ahorita, por ejemplo, por la pandemia, al inicio de la pandemia, cuando nos mandaron a cuarentena y estuvimos varios meses, bueno, yo sigo por ratos en home office, pero de plano las empresas estaban cerrando o no estaban yendo. Ya tenían un contrato y le estaban diciendo, no solo te voy a pagar la mitad, esto es sumamente ilegal. Y luego cerraron muchas empresas, pero reabrieron y bajaron los salarios. Si de por sí ya estamos acostumbrados que en México paguen una porquería y de por sí los derechos humanos laborales ya estaban deteriorados, por la pandemia fue peor. Porque hay una crisis. Y sí es cierto, ay, pobrecito, empresario también lo está sufriendo. Sí, pero hay empresarios que tienen otros negocios, otros ingresos, pero también utilizaron esto para machetear más los derechos y los salarios de las personas. Tenemos, México atraviesa actualmente por una crisis económica que impacta negativamente en la seguridad humana de sus habitantes, limitando el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales como la alimentación, la educación, la salud, la vivienda. Una de las consecuencias más graves que tiene que ver con la violación de derecho al trabajo y demás derechos humanos laborales en el país causada por el desempleo, los trabajos con calidad exigua, los bajos salarios, la discriminación y la falta de justicia laboral. Factores que ahondan ya el de por sí complejo entorno de pobreza y desigualdad social del país. Eh, por qué pasan tantas violaciones ante los derechos humanos? Por ejemplo, uno de los principales problemas en México hay una elevada tasa de desempleo. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, las personas que ya tienen un trabajo fijo temen caer en esta tasa de desempleo. Es decir, tienen miedo que les despidan, ¿no? Porque no sabes en cuánto tiempo vas a obtener empleo nuevamente. Así como puede ser a la semana, al día siguiente, o puede pasar varios meses. Ante esta situación, muchas veces las empresas o los mismos empresarios dicen, ¿sabes qué? ¿No te gusta, papito? Hay personas que lo pueden hacer y lo pueden hacer más barato. Y pueden quedarse más tiempo. Fallas técnicas, una disculpa. Como les iba diciendo, aprovechan este temor. ¿No te gusta? Hay alguien que me lo puede hacer hasta más barato. Y se puede quedar más horas. Siempre va a haber alguien dispuesto. Porque el desempleo genera necesidad. Incluso, a mí me ha tocado que de repente, no sé, me salgo de un trabajo o de plano la relación laboral no terminó bien. Y digo, va. Y por lo general yo termino una relación laboral cuando ya tengo algo seguro. Y averiguo y a la persona que entró en mi lugar la negrean más, como decimos coloquialmente, y le pagan menos. Así es esto.
lamentablemente, que no debería ser. ¿Qué también pasa? Nos ponen un exceso de carga. Para ahorrarse una lana, le ponen la chamba de 2 o 3 personas a una sola. Y esto, el cuerpo luego lo va sintiendo, o no es justo, ¿no? Eh, Porque luego el ser humano pues puede fallar, puede errar por la sobrecarga. Pero regresamos a esto. O incluso también pasó en la pandemia y ya pasaba, chavos, vamos a tener que recortar personal. Y despiden a 10, quedan 4 y esos 4 tienen que hacer la chamba de esos 10 que se fueron. Y pues no se puede. O sea, no se puede trabajar así. Y aparte, en vez, dices, ok, voy a hacer más, págame más. No, con el mismo salario, que de por sí ya era una porquería. Y bueno, ahorita que pues obviamente nosotros estamos en Yucatán, Yucatán y Campeche tiene el, sal, el salario mínimo varía según los estados, no es tanto a nivel nacional. Yucatán y Campeche tienen los salarios mínimos más bajos. Y hay muchas empresas que te dan exactamente eso, ni un peso más. Hablando de empresas formales, ya eso quítale la cantidad de impuestos, ¿no? Las empresas informales ahora sí que pagan menos. Es que la ley, está bueno, no quieres ser taquero y no quieres ganar 100 pesos, 80 pesos la noche, pues está bueno, hay alguien que sí, ahí mete un chavito que sí quiera. También otro de los principales problemas es discriminación. Antes se despedía a las mujeres embarazadas, no se contrataba por cuestión de sexualidad, de color, de imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Y también no había justicia laboral. ¿Qué quiere decir? Cuando se cometían estas injusticias, todavía no la hay. Se van a demanda y sí tiene más las de ganar el trabajador, pero son demandas muy extensas de tiempo y se terminan rindiendo. O de plano, ¿qué pasa también? Algunas empresas tienen toda una buffet de abogados y terminan ganando el caso. Simple. En zonas indígenas, de igual forma, hay una sobreexplotación. Se aprovechan del analfabetismo y les pagan una miseria. Todavía existe una sobreexplotación de estas zonas marginadas. Ok, este tipo de problemáticas afecta principalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad y en edad laboral, como mujeres, adolescentes, personas adultas mayores, indígenas y migrantes. Acá también hay discriminación por edad, que puede ser, ay, está chavito, no lo vamos a contratar. El clásico caso de que, es que no tienes experiencia, ¿cómo te contrato? Pues, ¿cómo va a generar experiencia si no lo contratan porque está chavito? Y de igual forma de que, ya después de los 40, 45 es muy difícil que te contraten. Y sí pasa toda esta cuestión. Mm, 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 mm. Digamos que ya la situación laboral en muchas empresas, ya no hay esclavitud como tal, pero pareciera que sí lo es, porque la gente vive con lo mínimo y a veces ni así les alcanza. Eh, Están endeudados, están pobres, con trabajo sale para la comida. Y ahora sí que creo que el esclavo vivía mejor en muchas situaciones. Ahora bien, el impacto de la economía en los derechos laborales se comprende si se observa desde una perspectiva global, es decir, en todo el mundo. Y para retratar cómo se vive en una ciudad como la capital de México, digamos la Ciudad de México, eh, no se deben de perder de vista las situaciones internacionales. El COVID es una de esas. Antes del COVID teníamos la cuestión de los migrantes que querían ir a Estados Unidos, de Latinoamérica a Estados Unidos y se quedaron acá. Esto obviamente trajo muchas consecuencias de que buscaban chambas que podían ser para los mexicanos,
y lo hacían a menor precio. Esto abarata la mano de obra de los mexicanos. Que acá sería muy hipócrita decir, ay, que se regresen a su casa porque pues miles de mexicanos lo hacen a diario, millones de mexicanos lo hacen a diario pues, en Estados Unidos. Pero pues sí, situaciones internacionales pueden perjudicar todo esto y mientras más crisis económica se genere, las condiciones en los derechos humanos laborales van a ir empeorando. Y pues prácticamente, aunque debiese existir una observancia por muchas instituciones, ustedes saben que pues la realidad es otra. Vamos a dejarlo hasta acá, chicos, y nos vemos en la siguiente sesión.